Y bueno, a raíz de las concentraciones que está convocando la derecha conservadora en la crisis del COVID, ha vuelto a aparecer un debate eterno entre la izquierda postfranquista española sobre la reapropiación de los símbolos nacionales, concretamente el de la rojigualda. Han surgido voces desde ciertos sectores de la izquierda reclamando la bandera como un símbolo de todos en lugar de ser un emblema que solamente abandere todas las manifestaciones de la derecha, contra el aborto, el matrimonio homosexual, Cataluña, etc. Pero ¿es esa redefinición posible? Este debate no se puede llevar a cabo sin analizar, aunque sea brevemente, la historia y la simbología de la rojigualda. La rojigualda nació como pabellón naval en 1761 por orden de Carlos III, que quería cambiar el antiguo pabellón, que era una bandera blanca con el escudo monárquico, por uno más identificable en alta mar. Sometida a concurso, entre varios diseños, el ganador fue el que hoy en día conocemos, que es las dos franjas con la amarilla en medio. Cosa bastante curiosa porque para aquel momento era una especie como de chaleco reflectante en alta mar. Pasando por alto todas las pajas mentales que remontan el origen de España a los reyes católicos o al paleolítico ya puestos, España, tal y como la entendemos como nación fuera de la idea de un imperio y separada de sus colonias, se proclama en la Constitución de 1837 tras la Guerra de Independencia, la Pepa, etcétera, etcétera, durante la Ilustración. Muchos años antes, en la misma Ilustración, se fundan dos de las naciones más importantes, cuyo ejemplo inspirará a otras naciones en el mundo, con el permiso de los Países Bajos, que es el primer país que se funda. Las naciones son Estados Unidos y Francia. La independencia americana y la Revolución Francesa destacan por su intencionalidad en las ideas ilustradas y en apelar a la soberanía nacional, como pilar fundamental del Estado. Y es por eso por lo que suponen un hito histórico, aunque a la larga o a la corta se viera que dichos espíritus revolucionarios no durarían mucho. De la mano de ambas revoluciones se produce un cambio de bandera que materializa esa transformación respecto al antiguo régimen. En Estados Unidos surge la primera bandera de 13 estrellas, la mítica de Betsy Ross, y en Francia se sustituye la bandera de la monarquía, que era la de la blanca con la flor de lis, si mal no recuerdo, por la tricolor, que era una mezcla del color blanco, que era el color nacional de Francia, con los colores de la bandera de París. No es casualidad que ambas banderas influyeran después en el diseño de otras muchas banderas nacionales en el mundo, ya que fueron ejemplarizantes en plantear el concepto de nación tal y como lo entendemos ahora, algo revolucionario para la época. Volviendo a España, los símbolos del antiguo régimen consiguen sobrevivir a la Ilustración, en parte gracias a que en nuestro momento ilustrado, la Pepa, también llamada la Constitución Política de la Monarquía Española, no se trató de un diálogo entre ciudadanos y Estado, sino más bien de una negociación entre monarca y Estado. Es decir, a pesar de que fueron hitos históricos, no se llegó a producir ese empoderamiento entre ciudadano y Estado que, aunque engañoso, sí que sucedió en el caso de Estados Unidos y de Francia. La bandera rojigualda, de hecho, permanece intocable hasta la Constitución de 1931. No quiere decir que mientras tanto no se produjeran amagos de reformarla, porque hubo muchos proyectos federalistas que lo plantearon desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX. Pero la tricolor republicana, que añade la franja inferior morada por el pendón de Castilla, es la única bandera oficial en casi 200 años que presenta un cambio sustancial respecto a la bandera del antiguo régimen. Y no es casualidad, ya que la Segunda República se proclama tras una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera, que está plagada de represión a los sectores populares, y el día de la proclamación de la República la gente sale a las calles a celebrarlo. Quizás el hito más parecido a una revolución popular que hemos tenido en nuestra historia desde la Guerra de Independencia. Solo para ejemplificar lo sustancial que supone este cambio en 1931, voy a leer cómo empieza la Constitución. Y la diferencia que hay entre tratar al ciudadano como un alumno y tratarle al ciudadano de tú a tú. Así abre la Constitución de 1931. España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. Claro que también creo que es importante desmitificar la república, que a día de hoy parece como un hito en la historia del proletariado de nuestro país y un símbolo de la izquierda y nada más lejos de lo que fue. La República se instaura tras una dictadura lamentable por parte de Primo de Rivera, obsesionado por ser el Mussolini español, y Alfonso XIII, que con permiso de Fernando VII quizás sea el rey más cretino de la historia de España. La República la firman en los pactos de San Sebastián miembros de partidos tanto conservadores como progresistas, porque es la única forma de arreglar un país roto por la desaparición de la pérdida de las colonias y de apaciguar las revueltas proletarias. Tanto es así que grandes figuras de la República como Alcalá Zamora o Miguel Maura son monárquicos confesos y que durante la vigencia de la República el segundo gobierno es de la Ceda,
que es un partido de derechas. La Confederación de Españolas, bueno, es un partido de derechas. La bandera de la República es tan oficial y está tan interiorizada que los sublevados la bandera en los primeros levantamientos, salvo en Sevilla y Granada. De hecho, no es hasta que comienza la guerra civil cuando se cambia, el bando sublevado cambia su bandera por la rojigualda, tanto para diferenciar un bando del otro como por influencia de los ultraconservadores, que al final no solo quieren diferenciarse de los republicanos, del gobierno republicano, sino que además para ellos representa la vuelta a los antiguos valores que tanto añoran, ultraconservadurismo, etcétera, etcétera. Todos esos valores son a los que vuelve la dictadura franquista. Y Franco no solamente vuelve a la rojigualda, sino que además le añade el águila de San Juan, símbolo franquista por excelencia, que además al recuperar el escudo de los Reyes Católicos y otros símbolos tradicionales de la historia heráldica peninsular, lleva implícita esa falacia de que el imperio español empieza en los Reyes Católicos y más allá, cosa que es una mentira tremenda. Bueno, el franquismo habla por sí mismo como una dictadura terrible y un periodo de luto para la historia española y los derechos sociales. No creo que haga falta que explique aquí, porque es algo que todos conocemos de sobra. Y el dictador muere tranquilamente en la cama tras nombrar sucesor a Juan Carlos I. Y en la Constitución de 1978 se decide mantener intacta la rojigualda. Entonces es aquí donde se acentúa el dilema. ¿Se puede limpiar una bandera que está manchada de sangre desde hace casi 3 siglos simplemente cambiando el águila de San Juan por el escudo monárquico? ¿Está limpia de significado histórico la rojigualda? ¿Puede la izquierda y en general la sociedad española reclamarla como suya sin responder a su carga histórica? Me ocurren varios ejemplos para explicar mi posición al respecto. Volviendo al caso francés, cuando después de todo el vaivén y el caos político que sucede después de la Revolución Francesa, llega al poder el autoritario Carlos X y se restaura un autoritarismo monárquico. Y por lo tanto la bandera monárquica francesa, la bandera blanca con la cruz con la flor de lis, como emblema nacional. Un poco como lo que sucede en España cuando Franco, después de dar un golpe de estado en la República, gana la guerra y reinstaura los símbolos del absolutismo. El terrible gobierno de Carlos X en Francia le pone fin la Revolución de Julio de 1830, en la cual tenemos este maravilloso documento pictórico que significa lo poco identificado que se sentía el pueblo francés con la bandera blanca del antiguo régimen y lo urgente que era para la idiosincrasia popular volver a resignificarse con la bandera tricolor, que era la bandera del pueblo. Sin embargo, en España todo el mundo se quedó tan ancho cuando en 1978 se mantuvo la permanencia de la rojigualda. Pero bueno, vamos a poner unos ejemplos, vamos un poco más adelante y vamos a poner unos ejemplos más coetáneos. El caso de Italia ha sido muy comentado también recientemente en la crisis del COVID, porque en redes se ha movido todo tipo de material en el que se ve como todos los italianos cuelgan del balcón su bandera aparentemente independiente de su posición política. Pero es que tampoco podemos despegar la bandera italiana de su historia. Y si bien es cierto que la bandera italiana se mantiene a lo largo de su historia y Mussolini la mantiene como oficial durante su dictadura, no hay que olvidar cómo termina la dictadura de Mussolini. Es decir, Mussolini y su mujer terminan colgados boca abajo en una plaza delante de un pueblo que por fin ponía fin de su propia mano al fascismo. Si en España a Franco se le hubiera linchado públicamente al ritmo del himno y con la rojigualda de fondo, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Pero como todos sabéis, no fue ni de lejos lo que sucedió. Entonces no se puede comparar la bandera italiana a la bandera española. La historia de la bandera de la Alemania nazi creo que es otro buen ejemplo para poner al lado del caso español. Con la llegada de los nazis se instauran 2 banderas oficiales. Cuando los nazis caen, aunque vendrá una Alemania dividida en 2, se acuerda cambiar las banderas nacionales por la tricolor actual, con la diferencia de que la Alemania oriental incluye el escudo oficial en ella. Es decir, al contrario que en el caso español, a nadie se le ocurriría, una vez derrocado el régimen fascista, el régimen dictatorial, cambiar la bandera alemana por una bandera nazi sin la esvástica. O una bandera nazi con el águila del escudo federal actual. ¿Por qué? Porque todos entendemos perfectamente lo que significa una bandera nazi. Aunque no tenga la esvástica dentro, todos asociamos esa bandera a un régimen. Sin embargo, en España parece que eso se omite y bastaba con quitar o cambiar el águila de San Juan para limpiar la bandera. Así que, en mi opinión, ¿se puede resignificar la rojigualda? Pues hombre, con ganas todo es resignificable. Tú puedes borrar la historia y el significado de una bandera y hacer con ello lo que quieras, claro. Pero en mi opinión, aceptar la rojigualda es aceptar que nos represente la bandera del absolutismo y la dictadura franquista. Y no es la España que quiero. Para mí llevar la rojigualda es como firmar la Constitución de 1978 y aceptar la transición, que más que un movimiento revolucionario fue un teatrillo de fantasmadas que permite que la alargada sombra del régimen llegue hasta nuestros días. Creo que la izquierda y la opinión pública en general debería esforzarse más en dejar de idealizar la República como la panacea del comunismo en España,
cosa para nada cierta, y entender que la república es simplemente una forma de gobierno y aceptar la tricolor como el símbolo de la soberanía nacional, porque así fue en nuestra historia. Y así ser fieles a nuestra historia en lugar de hablar de patriotismo enarbolando la bandera del absolutismo y de la dictadura.